Solicito a la Asamblea, a la Secretaría, informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 94 ciudadanas, senadoras y senadores. Perdón, son 98 senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 11 de septiembre del año 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Ha sido aprobada el acta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se recibió una comunicación. Señoras y señores senadores, como es de su conocimiento, el día de ayer se suscitó el lamentable fallecimiento del escritor y filólogo Ernesto de la Peña, pilar de la cultura de nuestro país, miembro del Consejo de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y miembro del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación. Erudito de las letras, ensayista, traductor, lingüista, narrador y poeta, siempre fue reconocido como un mexicano de inagotable sabiduría y generosidad. Su ausencia llena de luto al mundo mexicano de la cultura. Gran humanista, poseedor de grandes conocimientos y un amplio dominio de más de 30 lenguas clásicas y modernas de toda índole. Fue galardonado con múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Javier Villaurrutia en 1988, el Premio Internacional Alfonso Reyes. Asimismo, recibió la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes en el año 2007 y el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Pajés Yergo en el año 2010. De forma reciente, fue galardonado con el 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo por su preocupación constante por la transmisión del saber y el acceso a la cultura de las nuevas generaciones. Se trata, sin duda, de un mexicano insustituible. Esta mesa directiva desea honrar su memoria y para ello le pide a la Asamblea ponerse de pie para guardar en su honor un minuto de silencio. Siento, por favor. Señoras y señores senadores, también y ante los retos que afronta nuestro país en materia educativa,
Es aleccionador y motivante para todos los mexicanos enterarnos del reconocimiento al que se han hecho merecedores nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ubicándose por segundo año consecutivo entre los 10 primeros lugares del estudio anual del ordenamiento de universidades para América Latina que elabora el Reino Unido. Este reconocimiento da testimonio de la destacada reputación de las universidades líderes de México en América Latina y son el reflejo de los rigurosos estándares académicos y de sus altamente cualificados graduados. Es un gran orgullo saber que la Universidad Nacional Autónoma de México logró avanzar en un año 53 puestos en este ordenamiento internacional que agrupa a las mejores instituciones de educación superior a nivel global. Felicitamos desde esta tribuna a ambas instituciones académicas y deseamos que sigan avanzando en la calidad de la educación para seguir constituyéndose en un referente al cual deben aspirar todos los centros de educación superior del país. Muchísimas gracias. Secretario, por favor. Se recibió una comunicación del senador Alejandro de Jesús Encina Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la que remite una fe de rata sobre el artículo 7º transitorio del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales por el presentado en la sesión del 6 de septiembre pasado. Remítase a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Siguiente asunto, secretario. Se recibió un acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se establece el calendario para el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de dicho acuerdo a la Junta de Coordinación Política. Siguiente asunto. Asimismo, la Cámara de Diputados remite oficio por el que informa la designación de los consejeros por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Esta Asamblea se da por enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite los informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. Comunico a la Asamblea que dichos informes han sido distribuidos entre las senadoras y los senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios. Pasamos al siguiente asunto. Así también de la Secretaría de Gobernación se recibieron 2 oficios con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se turnarán en su momento a la Comisión de Gobernación. Informo a la Asamblea que en tanto se conforman las comisiones, los asuntos que se les turnen se mantendrán en poder de la mesa directiva. Siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua un proyecto de decreto para adicionar el inciso A del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el párrafo 3º del artículo 71 constitucional. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, con la atribución que me confiere la fracción segunda del artículo 71 constitucional, hago uso de esta alta tribuna para presentar a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo 3º del artículo 71 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El propósito de esta reforma es clarificar las disposiciones constitucionales relativas a la iniciativa preferente. En el decreto en que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política y publicada el 9 de agosto del presente año en el Diario Oficial de la Federación, se abordaron otros 11 temas, entre ellos el de la iniciativa preferente, instrumento regulado por el párrafo tercero del artículo 71 constitucional. Al establecer el trámite preferente, se facultó al Ejecutivo Federal para que presente iniciativas que sean atendidas en breve término en el Congreso. Se trata de fortalecer la colaboración entre el Poder Legislativo y Ejecutivo con la atención legislativa preferente de las iniciativas que, a juicio del Presidente de la República, revistan prioridad nacional. El trato preferente no limita la facultad del Congreso para aprobar, modificar o descartar los proyectos legislativos presentados por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, el decreto no señala la fecha a partir de la cual deba iniciar el cómputo del plazo máximo de 30 días naturales para que el Pleno de la Cámara de Origen discuta y vote la iniciativa de que se trate. En virtud que es necesario el dictamen de comisiones para discutir y votar un proyecto en el Pleno y que en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de cada legislatura en la Cámara de Diputados y de cada 2 legislaturas en el Senado de la República, ambas cámaras del Congreso todavía no cuentan con las comisiones de dictámenes instaladas. Las iniciativas que han sido presentadas en estos periodos deben de tratar de diversa manera en los demás periodos ordinarios de sesiones. Con la elaboración de los dictámenes correspondientes, el Pleno Camaral tendrá las condiciones necesarias para discutir y votar un proyecto, conociendo los elementos de juicio considerados frente a los expuestos por el Ejecutivo Federal en su iniciativa preferente. Por lo anterior, presento a la consideración la iniciativa como proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que los 30 días naturales de plazo máximo para que el Pleno discuta y vote el proyecto de decreto contenido en una iniciativa preferente serán contados a partir de la fecha de su presentación, excepto cuando se trate de iniciativas presentadas en la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Origen, que ésta debe integrar sus condiciones ordinarias, en cuyo caso el plazo correrá a partir de la fecha de la instalación de estas. Señor Presidente, solicito muy atentamente se publique el texto íntegro de la iniciativa que presento en el Diario de los Debates. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los senadores Marcela Torres Peinbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Suart, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Rupo Apel, para presentar proyecto de decreto que expide la ley federal para ejercer la réplica en los medios de comunicación y se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta. Senador. Gracias, señor presidente. Comunico a la mesa directiva que se han adicionado a la suscripción de esta iniciativa los señores senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Martín Orozco, Fernando Herrera Ávila y Jorge Luis Lavalle Mauri, todos ellos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Compañeras senadoras, compañeros senadores, el derecho de réplica en nuestro país está regulado para las publicaciones impresas desde 1917, en una ley de carácter penal que se conoce
como la Ley de Imprenta, presumiblemente reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución de 1917, pero que se publicó antes de que se promulgara la Constitución, por lo que la ley ha sido catalogada como preconstitucional. Esta condición de ley preconstitucional la mantuvo durante mucho tiempo cuestionada en la validez de varios de los elementos formales que le dieron origen, entre otros las facultades reglamentarias que Venustiano Carranza transformó en legislativas para proveer al cumplimiento de la nueva Carta Magna. Sin embargo, esa ley, trazada bajo una óptica de resguardo político e inspirada bajo la moral de aquella época, fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró: tiene fuerza legal y debe ser cumplida en tanto no pugne con la Constitución vigente o sea expresamente derogada. Y a pesar de que la misma ley, denominada oficialmente sobre delitos de opinión, dice expedirse entre tanto el Congreso de la Unión reglamente los artículos 6º y 7º de la Constitución, esa empresa legislativa no se ha verificado después de más de 90 años. Es el entretanto más largo de nuestra historia legislativa, a lo que se suma la decisión que el propio Congreso tomó en el transitorio 10º de la reforma electoral del 2007, que adicionó el derecho de réplica, será garantizado en los términos que las leyes establezcan. En ese transitorio, la reforma electoral del 17 dijo que, a más tardar el 30 de abril del 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica establecido en el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución. Se trata, compañeras y compañeros, de una aberrante omisión legislativa que ha provocado el renacimiento positivo de la vetusta ley de imprenta, en la que descansan cientos de demandas o en ella se complementan las que se enderezan por la vía civil. En materia de radiodifusión, también presumiblemente está regulado el derecho de réplica en el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión del 10 de octubre del 2002. Sin embargo, esa reglamentación es tan inútil e ineficaz que, si hay algunos casos que hayan prosperado en el ejercicio de ese derecho, son contados, y se debe especialmente a la aquiescencia de los concesionarios de la radio y la televisión, en quienes se dejó la potestad de conceder o no el derecho de réplica. Un ridículo monumental. Sobre esta legislación pendiente del Congreso mexicano existen diversas iniciativas, tanto en esta Cámara como en la Cámara de los Diputados. La mayoría de ellas convergen en un punto fundamental: crear un procedimiento moderno, expedito y que combine un mecanismo de autocomposición, es decir, que las partes, el aludido y el medio de comunicación, puedan llegar a un acuerdo para permitir el acceso gratuito al medio de comunicación, pero también se establece un procedimiento heterocompositivo, esto es, que si las partes no llegan a un acuerdo, sea un tercero el que resuelva, esto es, la autoridad. Y es precisamente en el tema de quién debe aplicar el derecho de réplica o quién debe garantizar ese derecho, en donde ha habido diferendos, distintos enfoques, diría yo, diversas propuestas legislativas. Algunos han propuesto que sea el IFE quien resuelva la controversia, pues se pensaba que al estar inscrita dentro de la reforma electoral del 2007, esta alusión constitucional o esta expresión constitucional aludía al derecho de candidatos y partidos para responder a imputaciones inexactas o agraviantes. Hay también quienes han pensado que debiera ser una instancia administrativa. Hay iniciativas en este Senado y en la Cámara de Diputados
que dicen que debiera ser la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, que tiene una actuación ante los medios de comunicación de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta posible alternativa tiene un inconveniente para los ciudadanos y sobre todo para el eficaz acatamiento de una ley en la materia, pues sus resoluciones pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y las resoluciones de este tribunal combatidas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual se traduce en más de 3 instancias para las partes. ¿Qué es lo que nosotros proponemos, quienes suscribimos esta iniciativa? En realidad, en un debate ya muy decantado, que recoge precisamente, que se enriquece de la diversidad de puntos de vista. Nosotros proponemos un procedimiento judicial sumario ante un juez de distrito en un plazo que no exceda de 22 días para que se determine el ejercicio del derecho de réplica ante el medio de comunicación que no lo haya querido otorgar por la vía de la conciliación de las partes, que es la primera etapa que plantea la iniciativa. Está muy discutido en el orden internacional que el derecho de réplica es un mecanismo de libertad de expresión de quienes no tenemos para nosotros la potestad o la posesión de medios de comunicación. Se trata de una iniciativa que, de aprobarse en esta Cámara de Senadores, saldaría no solo el entretanto de más de 90 años que formuló la ley de imprenta, también saldaría el transitorio de la reforma constitucional que elevó a rango constitucional el ejercicio de este derecho fundamental que resguarda la imagen de las personas, el honor de las personas, la vida privada de las personas frente a imputaciones imprecisas, calumniosas, agraviantes del derecho a la propia imagen. En la Gaceta Parlamentaria se contiene el texto completo de la iniciativa. Por supuesto, debo decir, está un procedimiento expedito y están determinados con toda claridad qué debe entenderse por medios de comunicación. Toda aquella instancia capaz de difundir y de propagar información y, por lo tanto, de generar un impacto social en lo que transmite. Señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Senadores, dejo a la consideración de esta soberanía la iniciativa por la cual el Congreso de la Unión pudiera saldar este compromiso, este adeudo con la democracia mexicana, con las libertades de expresión, de información y del derecho a la información de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Senadora Silvia Garza, tiene sonido en el escaño de la senadora Silvia Garza. Si me permite sumarme a su iniciativa, senador Corral. Tome nota la Secretaría. Sonido en el escaño del senador Fayad. Gracias, presidente. Para preguntarle al orador, si me permite formularle una pregunta respecto de tan interesante iniciativa. Senador Fayad, le suplicaría que estamos en una etapa de turnar a comisiones estas iniciativas. Yo le pediría, esto no es tema de debate, ni vamos a discutir el fondo de la iniciativa. Yo le pediría que, si tiene alguna pregunta, bueno, la pudiera platicar con el senador Corral fuera de este procedimiento. Presidente, conforme al reglamento. Senador Bartlett, sonido en el escaño, senador Bartlett. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que sí se puede hacer. Senador Bartlett. Sonido en el escaño del senador Bartlett. Senador Fayad, el reglamento también establece que yo le puedo autorizar a usted a hacer una pregunta. No se lo estoy autorizando. Senador Bartlett, por favor. Senador Bartlett, por favor. Yo quisiera hacerle una pregunta al señor senador Corral.
desde luego felicitándolo por su valentía de plantear esta iniciativa. Senador Corral. Cuando terminen de discutir allá me pasan la palabra otra vez. Senador Corral. Senador Bartlett, de nuevo, en esta parte del proceso, en la presentación de iniciativas que no son deliberativas, únicamente se turnan a comisiones. Les pediría que fuéramos respetuosos del procedimiento que estamos llevando a cabo y se abstuvieran de hacer preguntas y de generar un debate en una parte del procedimiento donde no existe y lo establece con toda claridad y con toda puntualidad el reglamento. Yo les pediría su colaboración para poder desahogar y llevar a cabo esta reunión en los mejores términos posibles. Gracias. Sonido en el escaño, senador Blázquez. Senador Corral, suscribo su ponencia y la celebro. Tome nota la Secretaría. Sonido en el escaño, el senador Zamora. Señor presidente, de manera muy respetuosa para la Asamblea y por supuesto y en acatamiento a lo que dispone nuestro reglamento y la ley orgánica, me parece que es muy importante se respete el derecho de expresión que tienen los senadores. El senador que ha solicitado la palabra de nuestro grupo parlamentario tiene el interés de adherirse, de sumarse a esta iniciativa, no de polemizar. Entonces, es importante que sentemos precedentes en donde se respeten las intervenciones de todos y cada uno de ellos. También es cierto que el señor presidente tiene la facultad de no conceder el uso de la palabra, pero por esa razón nosotros consideramos que estamos en una asamblea en donde es importante conocer todos los puntos de vista, porque es lo que enriquece precisamente la solución a los temas que vamos a debatir a lo largo de estos 6 años, razón por la cual yo le solicito muy atenta y respetuosamente le pueda conceder el uso de la palabra, si es tan amable, a nuestro compañero. Senador Zamora, le agradezco mucho su atenta solicitud y me permito leer el artículo 77 del reglamento. Los senadores pueden solicitar al presidente que les permita hacer al orador preguntas relacionadas con el asunto de que se trata. Si el presidente admite la solicitud, situación que no estoy concediendo y les pido su comprensión, senador Zamora. Le agradezco mucho. Gracias. Muy bien, procedemos a dar el turno a la iniciativa presentada por el senador Javier Corral y otros señores legisladores y tomamos nota de todos los que se han adherido. Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. Con su permiso, senador presidente, compañeras senadoras. Senador, ¿me permite un momento, por favor? Sonido en el escaño, el senador Gerardo Flores. Sonido en el escaño del senador Gerardo Flores, por favor. Se me hace que no está usted en su escaño, senador. Está en el escaño el senador Mayans. Gracias. La senadora Barrera. Perdón. Muchas gracias, presidente. Solo para solicitar la ampliación del turno que acaba de dar a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esta soberanía. Gracias, señor presidente. Se concede. Gracias, senador. Por favor, senador, continúe. Con su permiso, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del segundo trimestre de 2012, el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a la cantidad de 404,9
409.5 millones de pesos. El crecimiento que este endeudamiento ha tenido a lo largo del actual sexenio, en términos relativos, es del 153%, y comparado con el que tenía al inicio del sexenio de Vicente Fox, es de 346%. En otras palabras, el crecimiento de la deuda se ha desbordado a lo largo de los años. Permítame señalar, compañeras, compañeros, algunos datos que ilustran a la perfección lo anteriormente expresado. De 2008 a 2009, esta creció en casi 50,000 millones de pesos. De 2009 a 2010 aumentó en más de 60,000 millones de pesos, y para el ejercicio 2010-2011 se disparó el endeudamiento con más de 76,000 millones de pesos. Por otra parte, resulta altamente significativo que el 58% del total del monto adeudado corresponda a compromisos con la banca comercial, representando una cantidad de más de 234,418 millones de pesos, mientras que solo el 22% lo absorbió la banca de desarrollo, con un monto superior a los 89,500 millones de pesos. El 15% a emisiones bursátiles con algo más de 59,000 millones de pesos, y el 3% a fideicomisos con una cifra superior a los 13,748 millones de pesos, y el 2% restante a otras fuentes de pago, significando poco más de 7,554 millones de pesos. En términos de las garantías de los endeudamientos, encontramos que la mayor presión está sobre las participaciones estatales. El 82% de todo el endeudamiento, es decir, más de 332,500 millones de pesos, está garantizado con ellas. Otro 17% de lo que se adeuda, es decir, más de 67,847 millones de pesos, está garantizado con ingresos propios. Estos datos, compañeras, compañeros senadores, significan serias desventajas para los contribuyentes, ya que los gobiernos estatales que sigan esta ruta de endeudamiento tendrán que crear forzosamente nuevas cargas de aplicación local, incrementar las cuotas de los impuestos, productos, aprovechamientos y demás instrumentos recaudatorios locales existentes para poder cumplir con sus responsabilidades. Un caso concreto sería la tenencia vehicular. Del total del endeudamiento, el 79% corresponde a los gobiernos estatales, el 7.6% a organismos estatales, lo que en su conjunto nos da el 87.5%, mientras que a los municipios les corresponde el 11% y a los organismos municipales el 1.5%. El promedio de la tasa de interés nominal anual de endeudamiento al 30 de junio del 2012 era del 6.3%, lo que significa que las entidades federativas estarán pagando el presente año solamente por servicio de la deuda un estimado cercano a los 25,478 millones de pesos. Es precisamente en los estados donde se encuentran los montos de endeudamiento más elevados y, por lo tanto, donde encontramos las tasas de interés más altas. Otro indicador que es sumamente preocupante corresponde al promedio de vencimiento de las obligaciones. En el año 2001 este era de 9.6 años. Para el año 2006 había disminuido a 9.1 años, y para el último día de junio del presente 2012 correspondía a 14.9 años. De lo anterior, se puede colegir el riesgo de que ciertas administraciones estatales recurran a un endeudamiento cada vez mayor, toda vez que la responsabilidad de pago recaería en los siguientes gobiernos. El tema de las participaciones comprometidas en garantía de los endeudamientos, tenemos que la relación entre las obligaciones financieras y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa llega al 80.1%, lo que representa un foco rojo que no ha sido materia de estudio y que, de no ponérsele la atención inmediata, podría amenazar la viabilidad de las finanzas en varios estados.
toda vez que las participaciones son la principal fuente de recursos para respaldar el gasto corriente. A la fecha, solamente en 8 entidades federativas la relación entre obligaciones financieras contra participaciones federales es inferior al 40%. En 3 estados la relación es superior al 70%. En 5 de nuestras entidades superan el 100% y en un estado supera el 200% y en otro está prácticamente encima de los 300%. No omitimos, compañeras, compañeros, mencionar que en el periodo 2005 a 2010 la relación de obligaciones financieras contra participaciones incrementó más de 33 puntos porcentuales, tendencia que de no tomar las medidas necesarias podría seguir incrementándose. Uno de los aspectos que menos justifica el desbordado incremento en la deuda de los estados radica en el hecho de que el endeudamiento ha seguido a pesar del notable incremento en la cantidad de recursos que se han estado radicando a las entidades, más allá de los correspondientes a las participaciones y aportaciones. Por ejemplo, del 2005 al 2011 se canalizaron recursos adicionales por 915.633 millones de pesos a los estados entre lo que fue provisiones salariales económicas, convenios de descentralización y convenios de reasignación. En el 2005, los recursos adicionales representaban el 10.8% del total, para el año 2011 representaron el 15.8% del total canalizado a los estados, es decir, más de 182.570 millones de pesos. Sin embargo, en el periodo de tiempo 2005-2011, la deuda experimentó un crecimiento de más de 165%, es decir, en términos absolutos creció en más de 243.300 millones de pesos. Si ampliamos la visión al periodo 2000-2011, tenemos que los recursos totales asignados a los estados crecieron en términos relativos al 200.5%, mientras que la deuda lo hizo en un 330.7%. Esto nos señala que aún considerando la inflación acumulada, tenemos una brecha muy grande entre el crecimiento que debieron tener los salarios acorde a la inflación y lo que realmente se pagó por servicios personales. Ante la gravedad de esta situación, compañeras y compañeros, establecemos la urgente necesidad de una reforma en materia de endeudamiento que comprenda los siguientes aspectos. Primero, incrementar el Fondo General de Participaciones del 20 al 22 o quizás hasta el 25% de la recaudación federal participable. De esta manera se inyectarían de mayores recursos a los estados y deberá bajar la necesidad de endeudamientos. Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos de una entidad federativa se garanticen con recursos del Fondo General de Participaciones, que no deberá ser superior al 50% de lo que se haya recibido por el fondo en el ejercicio fiscal anterior. De esta manera disminuiríamos el riesgo de comprometer la viabilidad financiera de los estados. También proponemos establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos de una entidad federativa se garanticen con recursos propios, no deberá ser superior al 75% de lo recaudado por dichos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta forma, disminuiríamos el impulso de crear más impuestos locales que perjudiquen a los contribuyentes y, al igual que el punto anterior, disminuiríamos el riesgo de comprometer su viabilidad. También proponemos establecer el candado de que solo se permita que una entidad federativa contrate empréstitos con la banca comercial o recurra a instrumentos de bursatilización de deuda cuando la banca de desarrollo no esté en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado. De esta forma, se garantizaría que todos los recursos efectivamente se canalicen a construcción de infraestructura o formación bruta de capital fijo, al mismo tiempo que impulsaríamos el relanzamiento de la banca de desarrollo. Finalmente, proponemos establecer el candado de que los plazos de vencimiento de los empréstitos que se contraten en las entidades federativas no sean superiores a los 6 años. Así se garantizaría que no se compromete el futuro de las finanzas estatales y que las acciones de un gobernante en esta materia
puedan ser motivo de escrutinio en los procesos electorales inmediatos de su gestión. Senador, le suplicaría que terminara su argumentación. Concluyo, senador presidente. Es así, compañeras y compañeros, por lo anteriormente expuesto y en aras de poner un límite a la actual política de endeudamiento en que están incurriendo los estados, amenazando seriamente su viabilidad fiscal, que proponemos a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Se concede el uso de la palabra a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Dónde viene la senadora? Ahí viene. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy presento una iniciativa en donde se busca una reforma a 11 ordenamientos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto tiene que ver con el momento que vivimos las mujeres mexicanas. Hay una serie de recomendaciones, la CEDAW, igualmente la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de igual manera, habla sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y creo que es muy oportuno hablar del tema, toda vez que estamos justo en un momento en que se toman decisiones en el Congreso General, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para la distribución de los órganos de gobierno, de decisión y de dirección. Hemos luchado bastante para poder llegar a esta Cámara y se ha celebrado tanto que hoy más del 30% de las curules y escaños son ocupadas por mujeres. Pero eso no será nada productivo y nada provechoso para este país, y menos para las mujeres que no tienen voz y voto, si la representación en las comisiones ordinarias, especiales, comités, en la Comisión Política Permanente, en la mesa directiva de ambas cámaras, no se establece este principio por el que hemos luchado. Precisamente por eso, hoy presento esta iniciativa y sé que podrá transitar por la voluntad política que ha quedado demostrada tanto en los partidos políticos, sus organizaciones femeniles, la sociedad civil, pero sobre todo por quienes hoy coincidimos en esta honrosa responsabilidad como diputadas y diputados federales, senadores y senadoras de la República. No le regateemos más la presencia de las mujeres en los cargos importantes en esta Cámara. No servirá de nada haber llegado más del 30% de mujeres si en la toma de decisión y de dirección de estas cámaras, en los resolutivos, en las reformas, la presencia de la mujer no es real, sustantiva para estas decisiones. Sé que contamos con el apoyo de los hombres y de las mujeres de ambas cámaras, por eso creo que en lo que está por venir se podrá reflejar una participación en una igualdad sustantiva de hombres y mujeres legisladores de México. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suart,
a nombre propio y de los senadores Raúl Gracia Guzmán y Daniel Ávila Ruiz del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 237 y 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 403 del Código Penal Federal. Por su venia, señor presidente, muchas gracias. Le rogaría que también inscribiera como proponentes de esta iniciativa a los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Maquiester Ortiz Domínguez, y el senador Javier Corral Jurado. En ejercicio de la facultad de iniciativa que asiste a los senadores de la República, someto a consideración de esta Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo relativo a encuestas y sondeos de opinión para fines político-electorales. A diferencia de la iniciativa anunciada por la fracción perredista en la Cámara de Diputados, esta iniciativa no pretende bajo ninguna circunstancia o concepto prohibir la realización o difusión de encuestas ni criminalizar este tipo de ejercicios o a sus autores. Frente a esa visión que entiende que las normas únicamente inducen comportamientos a través de las penas, esta iniciativa apela a la transparencia como mecanismo para incentivar el uso responsable y orientado al interés público de las encuestas. No existe en esta propuesta un solo dispositivo que limite las libertades de contratación, de información o de expresión. No propone establecer controles de calidad sobre el trabajo de los encuestadores, sino permitir que los ciudadanos y los actores electorales tengan la posibilidad material de conocer, evaluar, juzgar y criticar, en el marco del debate público, las estimaciones sobre preferencias electorales que se difundan durante un proceso electoral, en el entendido de que en democracia todos los hechos políticos y sociales deben estar sujetos a la crítica social y que los poderes públicos tienen el deber de generar las condiciones para hacer posible esa crítica. Por el contrario, esta iniciativa reconoce que las encuestas son realidades consustanciales a la democracia, al libre flujo de información e ideas que definen el pluralismo y al debate abierto, sobre todo en contextos electorales. El propósito fundamental de esta iniciativa, más allá de las experiencias recientes, es evitar que nuestra democracia ceda a una tentación. La tentación de borrar la frontera entre las encuestas electorales como instrumentos de opinión y las encuestas electorales como formas veladas de propaganda electoral. Porque no podemos desconocer que las encuestas, sobre todo aquellas que tienen una intensa difusión en medios de comunicación, inciden en las preferencias electorales. Cientos de estudios empíricos en México y en el mundo han bordado sobre la influencia de las encuestas electorales en la formación de la voluntad electiva de los ciudadanos. Y tampoco podemos desconocer que en nuestro país la presencia de las encuestas ha crecido sustancialmente en los últimos años, desde sus tímidas apariciones en 1994 hasta una realidad claramente visible en los pasados procesos electorales. Según estimaciones, durante el pasado proceso electoral se difundieron 52 encuestas nacionales. El Instituto Federal Electoral ha reportado que las solicitudes para realizar encuestas o sondeos de opinión se incrementó en un 135% con respecto al proceso electoral de 2006 y en un 436% con respecto al proceso electoral de 2009. Esos datos reflejan no solo el crecimiento de un mercado, sino también el creciente interés de medios de comunicación por difundir estudios de preferencia electoral y también de los ciudadanos por conocer su contenido a lo largo de la campaña electoral. Pero también pone en evidencia que en ausencia de controles razonables y proporcionales que atiendan al interés público, pueden convertirse en nuevas formas de propaganda electoral que evadan las restricciones de financiamiento y fiscalización que están establecidas en la ley electoral. En ese sentido, la iniciativa eleva a rango de ley obligaciones que hoy se encuentran consignadas en acuerdos del Consejo General del IFE y que han sido resultado del diálogo institucional entre la autoridad electoral y los profesionales de la investigación de opinión pública que se han desenvuelto desde el año de 1994. Las iniciativas precisa esas obligaciones, las amplía y establece con mayor claridad la forma de ejecución a cargo de los sujetos obligados. Esta iniciativa también propone que quienes difundan encuestas electorales
informen a la sociedad sobre la fuente de financiamiento, esto es, sobre la persona física o moral que le hubiere pagado o donado total o parcialmente su realización o difusión. Acorde con la tendencia internacional y en particular razonando la experiencia canadiense, norteamericana y también francesa, la iniciativa propone la creación de un comité técnico en el IFE encargado de velar que toda la información sobre las encuestas esté disponible y accesible para los ciudadanos. Tal y como se ha establecido en códigos de ética asumidos por asociaciones internacionales que reúnen expertos, profesionales y académicos en investigación de opinión pública, esta iniciativa propone incorporar en la ley electoral el deber de informar si existe vínculo jurídico o económico entre encuestadores, partidos políticos y candidatos. Esto es, de revelar si el encuestador realiza actividades de asesoría, estrategia, mercadotecnia o de militancia con un partido o una candidatura. Se trata de una obligación de revelar un conflicto de interés, tal y como hoy sucede para encuestas que se realizan para el sector privado. Siguiendo también la tendencia internacional, la iniciativa propone reducir el plazo de prohibición de difusión de encuestas de 3 días previos a la jornada a 1 día previo a la jornada electoral, con el propósito no solamente de ensanchar las libertades de comunicadoras y encuestadores, sino también para que dichos estudios puedan recoger las variaciones en las preferencias electorales que se realizan en los últimos días de la campaña. De 2002 a esta fecha, más de 15 países han eliminado restricciones a la difusión o bien disminuido el lapso de prohibición para su publicación o difusión. Señoras y señores senadores, nuestra democracia debe cuidar que no se borre la frontera entre las encuestas como instrumentos de opinión, como fotografías de hechos políticos en un tiempo determinado, y las encuestas como formas veladas de propaganda electoral. Ampliar la transparencia sobre el uso y difusión de encuestas no solo mejorará el flujo de información que se da en el debate público en contextos electorales, sino que también dará mejores razones a los ciudadanos para confiar en la valía de estos ejercicios y también dará mejores razones para tener disposición a revelar sus preferencias electorales. Las obligaciones de transparencia y no la criminalización son la ruta para inducir al uso responsable de las encuestas sin poner en entredicho las libertades de informadores, encuestadores y actores electorales. Esta es la tendencia del mundo y a esa tendencia debe sumarse nuestro país para mejorar la calidad de sus procesos políticos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Sonido en el escaño del senador Víctor Hermosillo. Adhiero. Tómese nota, por favor. Sonido en el escaño del senador Cabeza de Vaca. De igual manera, si me permite el orador adherirme a su iniciativa. Tomamos nota. Senador Lozano. Adherirme también si está de acuerdo el orador. Gracias. Senadora Calderón. Sonido en el escaño de la senadora Calderón, por favor. Solo para adherirme a esta iniciativa, si me lo permite el senador Gil. Senadora Torres. Sonido en el escaño de la senadora Torres. Para adherirse. Les pediría, si todos aquellos senadores que quieren adherirse levanten su mano y podemos tomar nota de una manera más económica. Gracias, muy amables. Listo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Le pediría a los senadores Ana Lilia Herrera Ansaldo, al senador Carlos Mendoza Davis, al senador Alejandro Encinas y a la senadora Marta Palafox, si pueden acudir fuera de este pleno para atender a un grupo de ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les agradezco mucho. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo, a nombre propio, y del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que adiciona el artículo 4º constitucional.
su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, los suscritos, senador Fidel de Médicis Hidalgo y senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 62 legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y octavo, fracción 1, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción primera y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de las siguientes consideraciones. Las recientes reformas constitucionales a los artículos 1, 4 y 27, fracción vigésima a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos para generar políticas públicas para una adecuada alimentación nutritiva, resultan incompletas si no consideramos al mismo nivel el derecho humano al agua y a su saneamiento. Este derecho resulta cada vez más necesario ante la insuficiencia creciente del preciado líquido y la mala calidad en su tratamiento. El agua y su consumo humano representa hoy en día un tema fundamental para el desarrollo del individuo, crucial para la reducción de la pobreza, indispensable para un desarrollo sostenible y para consolidar un mejor planeta. El agua dulce debe entenderse como elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida. Su descuido representa un futuro decadente y produciría la falta de subsistencia de la vida. Por ello, debemos tomar las debidas providencias para explotar y usar racionalmente nuestros recursos hídricos. La rectoría del agua limpia, impulsar el éxito o fracaso en otras necesidades básicas y del desarrollo social y de la producción, los servicios de agua potable merecen una especial atención por parte del Poder Legislativo, sobre todo en cuanto a las limitaciones y omisiones que se han presentado en otras ocasiones y que nos rebasan a una realidad cada vez más desorganizada. Actualmente, este preciado recurso está agotándose y contaminándose rápidamente. La Organización Mundial de la Salud ya ha señalado en distintas ocasiones que el 80% de las enfermedades en los países en desarrollo son causadas por la falta de agua potable. Muchas enfermedades tienen su origen en aguas contaminadas en México y en el mundo, ya que cada 5 segundos un niño muere en algún país por problemas de calidad del agua. Cabe mencionar también que cerca del 95% de los cuerpos de agua potable en México están siendo contaminados. El agua contaminada puede ser mortal. Alrededor de 1.8 millones de personas mueren cada año por enfermedades diarreicas como el cólera y millones más se enferman gravemente por una diversidad de enfermedades vinculadas con la mala calidad del agua, de las cuales son previsibles. Ya el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución A/RES/64/292, con 122 votos a favor y 0 en contra, declaró que el acceso seguro a un agua potable salubre y el saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos. En este sentido, es menester recordar que el derecho al agua nos obliga a cuidarla y nos impone acciones para su uso racional. Gobierno y sociedad estamos obligados a participar activamente en la conservación del medio ambiente y en manejo responsable de nuestras reservas de agua. Por el bien de todos, el Senado de la República debe impulsar la Constitución del derecho humano
y su garantía al agua potable como un paso fundamental para procurar su acceso a todas las personas, generando programas de infraestructura, abastecimiento y tratamiento, educar y crear la necesaria cultura del agua. Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto único. Se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los demás párrafos que le siguen para quedar como sigue. Artículo 4. El Estado garantizará que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud. Todas las instalaciones y los servicios de agua y saneamiento deben ser adecuados y sensibles a las necesidades culturales del ciclo vital y de privacidad. Deberán situarse donde puedan salvaguardarse la seguridad física de las personas. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión deberá emitir la ley general que reglamente este derecho humano y adecuar el marco jurídico vigente dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto. Tercero, el Congreso de la Unión y los Estados deberán realizar las adecuaciones a sus constituciones locales y al Estatuto del Gobierno del Distrito Federal en un plazo no mayor de 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de septiembre del año 2012. Atentamente, senador Fidel de Médicis Rúbrica, senador Ángel Benjamín Robles Montoya Rúbrica. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.